esta noche, ¿por qué motivo estamos todos acá? ¿Usted sabe por qué vino? El fondo, ¿eh? No, ahí porque hoy es domingo, porque hay que ir a la iglesia, no. El fondo, el propósito, digamos, el incentivo fundamental que me llevó a estar aquí, no esta noche solamente, sino lo vamos a ver esta noche. Síganme. Tito capítulo 2, porque podríamos estar en otro lado, pero en esta noche estamos aquí, adorando al Señor, alabándole, estudiando su palabra. Tito capítulo 2. Los versículos 11, 12 y 13. Tito 2, la carta que Pablo le escribe a Tito, los versículos 11, 12 y 13. Que nos habla, vamos a ir desarrollando, de los derechos y obligaciones que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, una vez que veamos el motivo, ya lo vamos a revelar ahora, por el cual estamos aquí en esta noche. Dice el versículo 11, empieza Pablo diciéndole a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estos 3 versículos vamos a desarrollar. ¿Encontró el motivo por el cual estamos acá? Vamos a ser redundantes. Gracias a la gracia de Dios. Gracias a la gracia de Dios estamos en esta noche como iglesia participando de este culto. En todo el mundo pasa lo mismo, pero circunscribámonos a nosotros. La gracia, sinónimo de favor inmerecido significa, ¿no? Favor inmerecido que recibimos nosotros. Gracias a esa gracia de Dios podemos estar en su nombre reunidos en esta noche. El apóstol Pablo utiliza la palabra gracia en este caso porque la gracia de Dios se ha manifestado como un amor que se origina en sí mismo. Dios es amor. No es que Dios expresa amor. Dios es amor. Y la gracia que acá, la palabra que Pablo expresa acá, es exactamente en el mismo sentido. Es un amor que se origina a sí mismo, por eso se ejerce ese favor sin que yo lo merezca. El ser humano no merece ese favor, sin embargo Dios se lo da lo mismo. La gracia es ese favor inmerecido que se origina, el amor que se origina en sí mismo. No tiene motivación. Dios, la gracia no es que busca un motivo para amar. Vieron que hay mucha gente que dice, yo amo al que me ama, o yo quiero al que me quiere, al que me quiere, al que no me quiere, no lo quiero. A lo mejor alguno de nosotros piensa así o pensaba así anteriormente, que me lleve la punta, lleve la punta, es decir, la actitud humana. Voy a hacer un poquito de silencio porque hay algunos que están todavía fuera de foco. Esta mañana dijimos que después me acordé de algo que de la palabra que quería decir esta mañana y no había. Vieron que ahora aparecieron los famosos drones, ¿no? Esos que andan por ahí, que no nos damos cuenta y lo están viendo. Cuando hablamos de que Dios está permanentemente leyendo nuestras mentes y nuestros corazones, ya el dron lo inventó el hombre cuando ya Dios lo había ejercido, las mismas cosas que hace desde su omnipotencia, de su omnisciencia, como decía Félix esta noche. Entonces,
el amor sin motivación en la gracia, sin que haya motivo, Dios la da lo mismo al ser humano para rescatarlo. Para rescatarlo. En el versículo 11 se habla de la primera venida de Cristo, por la que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La venida de Cristo, la primera venida que celebramos en Navidad y que hace poco celebramos su muerte, es decir, los 33 años que Jesucristo estuvo sobre la tierra, acá le escribe Pablo a Tito diciéndoles: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, que es una clara manifestación, la venida de Jesucristo, de ese favor inmerecido que que el ser humano no merece y sin embargo Dios se lo da. Y leemos en Juan capítulo 1, si lo quieren buscar lo buscan, si no me siguen, yo se los leo, versículos 14 al 17, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo está hablando de Jesucristo, expresado en la palabra verbo, pero de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque en su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, Dios, acá Tito está diciendo que la primera manifestación de la gracia de Dios fue la venida de Jesucristo hacia nosotros para salvación. Trae salvación a todos los hombres y mujeres, ¿no? A todo el ser humano. Trae salvación a todos los hombres y mujeres, al ser humano. Ahora, el alcance de esta oferta, Dios ofrece la salvación, Dios a través de esa gracia, de ese favor inmerecido, ofrece la salvación redentora que es ilimitada. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 45, en el versículo 22, que es ilimitada, que es para todo hombre, porque expresa Isaías en el 45, 22, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La oferta es ilimitada, pero la efectividad de esta gracia, de la oferta redentora de Dios, es limitada por la perversidad del ser humano, por ese carácter perverso que dentro del ser humano Satanás allá en el Edén logró meter dentro de nosotros. Es decir, ilimitada en su alcance, pero limitada en su efectividad. Y eso está expresado en Lucas capítulo 13, versículo 34. Cuando Jesús a las puertas de Jerusalén dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y no quisiste. No sé si todos de los que estamos aquí en esta noche, ante la oferta de esta gracia de Dios, la aceptamos. Creo que no. Creo que hay algunos todavía que no tomaron esa decisión. La oferta está. La gracia de Dios de la salvación a través de Jesucristo sigue a través del tiempo. Pero yo soy el único que le pongo límites, que puedo rechazar. La manifestación de la gracia de Dios, este favor inmerecido en Cristo, en la venida de Jesucristo, nos enseña tres cosas acerca de la vida cristiana, que están expresadas acá. Nos enseña tres cosas acerca de la vida cristiana. En primer lugar,
nos enseña la condición para entrar en la vida cristiana. La condición que pone el Señor para entrar en la vida cristiana. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Versículo 12. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Si yo no renuncio, no puedo entrar. Primer condición. Cuando no éramos creyentes, o sea, hay un no creyente entre nosotros, es una persona mundana, no una expresión despectiva. Pertenece al mundo, es decir, no es cristiano, pertenece al mundo. No cree en Jesucristo como su Salvador. Es decir, es una persona que los deseos del mundo son su norma de vida. Cuando nosotros hablamos de deseos mundanos, parece que lo primero que viene a nuestra mente es el sexo, o la lujuria, o qué sé yo. Y hay tantos otros que están dando vuelta por ahí, que son los que evitan que entremos en la que aceptemos la gracia de Dios. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo. El que no es creyente, la persona del mundo que no es creyente, le guste o no le guste, por más que sea una persona moralmente sana, sigue las normas del mundo. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:2, sigue la corriente de este mundo. Sigue haciendo lo que la sociedad le está permitiendo hacer o imponiendo como algo natural. Y puede ser una persona moralmente sana, pero no está Cristo en su vida y actúa de acuerdo a la moral, a la ética de la sociedad y del mundo que lo rodea, que es muy distinta a la moral y la ética del cristiano, lo que la palabra de Dios enseña. Y el apóstol Santiago va mucho más allá. Me acuerdo una vez que estuvimos en Santiago, como Santiago abofeteaba, ¿no? Acá en este caso dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No hay términos medios. El que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La mitad del mundo es enemistad contra Dios. Es el hombre rebelado contra Dios, que no lo hace a propósito. Él vive su vida natural, como dice el apóstol Pablo por otro lado. Hace su vida natural, pero su vida natural es enemistad contra Dios porque está alejado de Dios. No es leal a Dios. ¿Ustedes entienden el concepto de lealtad? ¿Entendemos el concepto de lealtad? Yo soy leal a tal persona. Bueno, o soy leal a Dios y renuncio al mundo, o soy leal al mundo y renuncio a Dios. No podemos ser leales a las dos cosas. Y es lo que dice acá en el versículo 2, hablando de la condición para entrar en la vida cristiana. Por tanto, para llegar a ser cristiano tienen que cambiarse de lealtad. La escala de valores debe cambiar. Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Esto qué es? En las palabras más conocidas para nosotros, que hemos hecho muchas veces y que decimos permanentemente, es el arrepentimiento. Yo me arrepiento de todo esto y quiero que el Señor entre en mi vida y me haga vivir una vida de una forma distinta. Es el aspecto negativo de la parte humana de la conversión. La parte negativa, me tengo que arrepentir de todo lo malo, pero también está la parte positiva, que entonces el Señor, cuando yo la parte negativa la dejo, me arrepiento, me entrega la fe, para que yo pueda creer y me ponga voluntariamente bajo la soberanía de Dios. Entonces, en primer lugar, nos enseña la condición, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, versículo 2. Pero también nos enseña las dimensiones de la vida cristiana que deberíamos vivir si no la vivimos, y si la vivimos, gloria a Dios. Dice, una vez que nos hace la condición, nos dice las dimensiones. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Las dimensiones de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, si es que realmente queremos agradar a Dios. Sobria, justa y piadosamente. Son tres dimensiones de nuestra vida común. En primer lugar, vivamos en este siglo sobriamente, es decir, prudentemente,
con moderación, se refiere a la condición personal de cada uno de nosotros. La condición personal, que seamos personas de buen juicio, que tiene bajo freno todo instinto y toda pasión que pueda ofender a Dios y que no está apoyada por Él. Todo freno y toda pasión. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, que estábamos escuchando anteriormente, Dios me da la fe, creo en Jesucristo y entra en mi vida el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, obrando en mi vida. Entonces, Señor, ¿qué me pide una vez que obtiene que yo acepte recibir al Espíritu Santo? Me pide que sea prudente, que sea sobrio, porque eso es parte del fruto del Espíritu que encontramos en otra parte de la Biblia que le llama dominio propio. ¿No? ¿Lo tenemos o no en nuestro aspecto personal? El Espíritu Santo que mora en cada uno desde el momento que de la conversión nos capacita, dice la palabra de Dios, porque acá dice viva, quiere decir que estamos capacitados para vivir. Si después no lo hago, hay otras cuestiones que tenemos que resolver. Para someter cada pensamiento, cada palabra y cada acción a la voluntad de Dios para que Él lo acepte, se me oponga o me permita desarrollarlo o me diga que no. Entonces, vivir en este siglo sobriamente se refiere a nuestra dimensión personal. Con sobriedad, siendo personas prudentes, moderados. La segunda expresión dice justa. Vivamos en este siglo justamente. Cristo fue llamado el santo y el justo, ahí en Hechos 3:14 en la predicación del apóstol Pedro, hablando de Jesucristo, el santo y el justo. Y Juan nos dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. En esa dimensión social nos está pidiendo a los creyentes que obremos con justicia, que hagamos las cosas de acuerdo a como el Señor lo hubiera hecho. ¿Cómo lo expresa Jesús eso? ¿Se acuerdan de la expresión? Vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos. Es decir, lo que yo, las decisiones que a nivel social me debo de tomar, tienen que ser superior a aquellos que estaban ofendiendo y que tienen un concepto equivocado de lo que es justo. ¿Y quién puede poner en mí la expresión justa, el pensamiento justo de lo que es justo? No que yo sea justo, sino que me va diciendo en distintas circunstancias de la vida cómo debo yo comportarme. ¿Qué decisión tomar ante un hecho? ¿Qué actitud tomar? Porque soy un ser social, no soy un ser aislado. Entonces, nuestra dimensión personal, que vivamos prudentemente, sobriamente, en la dimensión social, que seamos justos como el Señor nos enseña, con una justicia superior a la de la gente del mundo que Él mismo me la puede dar, porque si Él permanece en Él, yo debo andar como Él anduvo. Yo creo que a veces no es así. Bueno, Dios nos da la oportunidad de volver a Él y hacer las cosas como corresponde. Y en tercer lugar, cuando dice piadosamente, en este siglo vivamos sobria, justa y piadosamente, se está refiriendo a la dimensión celestial. A la dimensión celestial. Vivamos en este mundo piadosamente. La vida cristiana es una vida, decimos, escondida en Cristo. Es una vida, o debería ser, que respira continuamente la atmósfera del cielo aquí en la tierra. Pero a veces la atmósfera de la tierra nos supera, como la ceniza del volcán, y nos ponemos barbijos porque nos hace mal. Porque nos hace mal. Al buscar y poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice el apóstol Pablo a los Colosenses. Entonces, cuando está hablando de vivir piadosamente, se refiere a esa dimensión celestial de vivir aquí en la tierra, porque somos extranjeros, advenedizos, somos ciudadanos de otro país, no de este. Acá estamos de paso. Entonces,
En primer lugar, decíamos que este trozo nos enseña la condición para entrar en la vida cristiana, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. También nos enseña las dimensiones en el aspecto personal, social y celestial. Y también nos enseña la esperanza hacia la cual se encamina o nos encaminamos como cristianos y que está en el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperanza bienaventurada que nos inspira y nos anima en nuestra peregrinar por este mundo, cuando el Señor venga. Mientras tanto, me ayuda así a hacerlo. La segunda venida del Señor, algo hablamos esta mañana, algo se dijo en la clase, está cerca. ¿Cuánto? No lo sé, pero mientras tanto yo tengo que actuar como si Él viniera durante la cena, creo que lo dijimos, en algún momento a lo mejor Él llega cuando en alguna iglesia se está celebrando la cena del Señor y el pastor está diciendo hasta que Él venga, ¡pum! Y ahí llegó el Señor. ¿No? Entonces, en este trozo nos enseña de esa esperanza. ¿Usted está explotando, en el buen sentido de la palabra, esta esperanza o no? ¿Tiene esperanza o no? ¿Tenemos esperanza? Ahora, sí, esperanza, ya, bueno, no, pero si no me sirve para vivir en este mundo, no es esperanza. Yo confío que cuando muera voy a ir a la presencia del Señor, que el Señor me va a llevar a su presencia en cualquier circunstancia cuando Él lo determine. Pero eso me ayuda a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo, tranquilamente, porque sé que mi vida está entregada al Señor. Son muy importantes, y con esto vamos concluyendo, la expresión en este versículo 13, a donde dice manifestación y gloriosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. No va a ser ninguna venida secreta, va a ser una manifestación gloriosa. Este famoso volcán chileno, ustedes vieron cómo salía, lo vio todo el mundo. Lo vio todo el mundo. Yo cuando lo veía digo, y cuando venga el Señor lo va a ver todo el mundo. Porque física o espiritualmente Dios va a hacer que lo vean, que Él está viniendo. ¿No? Lo va a ver. Yo me acuerdo cuando apareció la televisión esta hace años, que se podía ver en distintos países, y que algunos religiosos aprovecharon para decir, ¿ha visto? El Señor está cerca porque ahora se lo puede ver en todo el lugar. Si el Señor va a estar pendiente que todas las cámaras estén pronto para cuando Él llegue, ¿no? Qué estupidez más grande que se decía. Pero bueno, esta manifestación no va a ser algo que se va a ver, no va a ser nada en secreto. Entonces es un resplandor de su gloria inefable y será manifestado a todo el mundo. Ahora, y cerrando, esta manifestación gloriosa de Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tiene un doble propósito. Usted ubíquese en cuál de los dos está, en base a lo que hablamos. El propósito de dar reposo y de dar retribución. Cerrando este círculo. Al pueblo de Dios, ahí en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, hablando de la segunda venida del Señor, viene para daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, viene a dar reposo al pueblo de Dios, al creyente, al que vivió sobria, justa y piadosamente y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Pero al converso, al que no aceptó la gracia de Dios y la rechazó porque no le interesó, no la hizo efectiva en sí mismo esa gracia, la gracia salvadora de Dios, la segunda venida de Cristo será para retribución. Segunda Tesalonicenses 8 y 9.
Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, 8 y 9. Para algunos será para reposo, la segunda venida de Cristo, y para los otros de retribución. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, hermanos, en estos tres simples versículos, simples en el sentido que están en la palabra de Dios y podemos hablarlo como toda la Biblia sin ningún secreto, la gracia de Dios, ese favor inmerecido, nos está hablando tantas cosas para nosotros en esta noche. Aquellos que somos el Señor, mantengámonos firmes, ya la aceptamos, vivamos sabiamente, vivamos prudentemente, vivamos sobriamente, renunciando. No podemos vivir así sin renunciar a los deseos mundanos que se pueden interponer, y que el aguardar la esperanza realmente sea de bendición para nosotros y no de temor de retribución, sino que va a venir el Señor para darnos reposo. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, y a aquellos que somos de Él, gloria a Dios, y a aquellos que todavía tienen que tomar una decisión, que Dios le bendiga para que pueda tomar la decisión correcta de este favor inmerecido, de esta gracia que Dios nos está ofreciendo a través de Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste estar en tu casa. Gracias por tu gracia, Padre. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y porque permanentemente en tu palabra nos invita a que podamos vivir como Él vivió. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a vivir sabiamente en medio de este mundo tan confuso. Ayúdanos a ser testigos, ayúdanos a mantenernos firmes. Padre, si en medio nuestro hay personas que no te conocen, que realmente tu gracia pueda abundar en ellos de tal forma que todo impedimento sea derrotado y te acepte como Señor y Salvador. Señor, nos ponemos en tus manos, bendícenos en el resto del tiempo que compartiremos, y a aquellos hermanos que se retiren, acompáñanos hasta sus hogares. Gracias, Padre, por este tiempo en tu casa. Acepta la adoración, la alabanza y todo de nuestros corazones agradecidos a ti. Por amor a Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga.